victoria, dice su palabra. Y que hoy estemos nosotros en este lugar, pues estamos en agradecimiento. Estamos comprometidos con el Señor por lo que Él ya hizo en cada uno de nosotros. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, los amigos, los hermanos que hoy estamos en este lugar. Si hay hermanos de otras congregaciones, también les damos la más cordial bienvenida, y las personas que nos siguen en la transmisión. Libro segundo de Reyes, el capítulo 18. Los primeros 2 versículos, cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. El tema bajo el cual vamos a meditar es el ejemplo de Ezequías. Y yo les voy a pedir siempre, como acostumbro a hacerlo, es fácil la lectura, ya tranquilitos en su casa, ahí con una taza de café, de chocolate, se lee todo el capítulo 18, el capítulo 19, y ahí las referencias que hay también al libro de Crónicas y al libro de Isaías. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Pueden tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Este Ezequías, del que vamos a hablar en este momento, fue el 13º rey de Israel. Usted puede ir siguiendo la secuencia a medida que pues nos adentramos en la lectura de Samuel, de reyes. Entendemos que hay una sucesión de reyes a partir de que el reino se divide. En la época de Roboam, cuando él pidió consejo a los ancianos, a los jóvenes, y optó por el consejo de los más jóvenes, y ofendió a todo Israel con las palabras que él dijo. Entonces dijo Israel: ¿y nosotros qué parte tenemos acá con el hijo de David? Israel, a tus tiendas. Y ese día se dividió el reino y comenzaron a reinar. Hubieron reyes en Israel, que era el reino del norte, y reyes en Judá, que era el reino del sur. Y precisamente de eso estamos hablando, de los reyes del reino del sur. Y interesante que Ezequías es el 13º rey de Judá. Comenzó a reinar, dice, joven, pero es que también la madurez se alcanzaba más cerca, más rápido en esa época, a los 25 años. Su padre fue Acaz, y cuando vemos la historia de Acaz y la historia de Ezequías, hermanos, podemos ver que entre uno y otro habían grandes diferencias. Aquí no se cumple que a veces uno ve un padre, ve un hijo y dice: de tal palo, tal astilla, dice, claro, hacia lo bueno, pero aquí no se cumple para nada eso, porque este Acaz, que era el padre de Ezequías, dice la escritura que a algunos de sus hijos, o sea que este Ezequías se salvó, algunos de sus hijos los pasó por el fuego y los ofreció como sacrificio para algunos pseudodioses de otras naciones, para congraciarse con el rey de Asiria en una época en la que se ve atacado por Samaria, se ve atacado por Israel, entre otras naciones. Para congraciarse con el rey de Asiria, cerró el templo, destruyó parte de la estructura del templo, de algún lugar donde se hacían sacrificios. Uno dijo que iban a ser exclusivos para él, puso otro altar ahí y cerró el templo del único y verdadero Dios, de nuestro Dios, y mandó para la casa a todos los sacerdotes y a los levitas. Esto hizo Acaz, el padre de Ezequías. Así acabó con la adoración verdadera al único Dios, a Jehová. Ezequías, por su parte, nos dice la historia que en el primer mes de su reinado, o sea, iniciando él, tomando esas acciones, iniciando en su mandato, llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas. Nuevamente él dijo: bueno, ¿quién está conmigo? ¿Quiénes tienen ánimo? Vamos a comenzar a limpiar, dijo, y a purificar la casa del Señor. Y abrió el templo, y en el lapso de poco tiempo se había abierto, el templo se habría purificado. Dice que trajo a los músicos, a los cantores, trajo los instrumentos de David, y volvieron los sacrificios para Dios. Y se vuelve repetitivo para el único
y verdadero Dios, el que se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. O sea, este hizo completamente lo contrario de lo que su padre había hecho. Y se mencionan muchas cualidades de él interesantísimas, al punto que lo elevan a ponerlo cerca de David y de Salomón. Y yo diría, todavía hay más diferencia, porque usted lee y este no tuvo 2 ni 3 mujeres, una le conozco yo. Hermanos, y hablábamos con mi esposa. ¿Ustedes han hecho la lectura de la que vamos a hacer en la evaluación esta tarde? No, hombre, cuando usted comienza a ver las mujeres de David, las que tuvo en Hebrón y de las que tuvo en Jerusalén, será una gran lista. Es algo tremendo. Y no hablemos de Salomón, pero parece que este lo superó en esos aspectos de su vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con el ejemplo de Ezequías? Podemos venir, hermanos, de hogares que son un desastre, donde no hemos tenido ningún ejemplo bueno, donde papá y mamá han sido, hermanos, han llevado una vida desordenada, o la persona con la que nos criamos. Pero eso no significa que porque vimos o vivimos en lugares o provenimos de lugares donde solo habían malos ejemplos, nosotros vamos a ser así. Es que yo como ahí me crié, por eso soy así. Eso no es excusa. O sea, y lo está diciendo la palabra del Señor, porque, hermanos, Ezequías se desarrolló rodeado de puros malos ejemplos de su padre Acaz, que tuvo el valor inclusive de retar a Dios al punto de cerrar el templo y de destruir el altar de los sacrificios. Eso es interesantísimo, pero él dice, bueno, yo vengo de ahí, pero yo no voy a ser igual que mi padre. Entonces, usted viene de un lugar así, no es excusa para que usted sea malo, no es excusa para que usted vaya a ser una persona mediocre. Desde el primer mes de su reinado comenzó a hacer, dice la Escritura, lo correcto. Y yo me pregunto, ¿y nosotros qué estamos esperando para hacer lo correcto? A mí me sorprende la actitud de este hombre, porque desde que él inicia dice, no, miren, aquí vamos a hacer las cosas bien. Hermanos, y hacer las cosas bien cuesta. Disciplinarse cuesta. Hacer lo bueno cuesta. Hacer lo malo no cuesta. Eso es fácil, eso es rápido. Y el mundo va en ese rumbo, el mundo va bajo esa corriente, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo y debemos de hacer lo bueno, lo correcto, lo que es agradable para el Señor. Y este hombre comenzó desde el primer mes, dice, que comenzó a reinar, él comenzó a hacer lo correcto ante los ojos del Señor. Y nosotros, ¿cuánto tiempo más necesitamos, pienso yo, para hacer lo correcto, para hacer lo que a Dios le agrada? Claro, es que Ezequías, según dicen los historiadores, también tuvo como tutor o como mentor, vamos a decirlo de esta manera, al profeta Isaías, y él era el que lo aconsejaba, es el que le indicaba el camino por donde debía andar, y también tenía el ejemplo. Nosotros estuvimos hablando el jueves acerca de la sabiduría, de adquirir conocimiento, de aplicar este conocimiento y sacarle el mejor aprovechamiento. Y tenía también Ezequías el contexto de que unos años atrás había subido Salmanasar, parece que se llamaba en ese momento, el rey asirio, y había arrasado con todas las tribus de Israel y las había deportado a otras naciones. Y él dice, nosotros vamos a hacer lo correcto, nosotros vamos a hacer lo bueno para que Dios tenga misericordia, para que Dios se apiade de nosotros. Y avanzamos en la lectura y vamos a ver algunas de las cualidades de este hombre que nosotros podemos rescatar. En los versículos 5 y siguientes, hasta la primera parte del versículo 7, puso su esperanza en los carros de guerra que tenía, en los jinetes que tenía, en las espadas, en las lanzas que tenía. Puso su esperanza en Dios. ¿Y usted y yo dónde tenemos nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra seguridad? Entonces puso su fe, puso toda su confianza en Dios, a pesar de que para toda la nación ya Dios era algo raro. Ya adorar a Dios era algo extraño, porque cuando usted lee la historia de Acaz, inclusive Acaz por todas partes, en todas las esquinas donde pudo, había puesto altares para otros dioses. Entonces la iniciativa, la idea de adorar al único y verdadero Dios, la identidad de Israel casi se había perdido completamente. Y eran pocas las personas que sabían adorar a Dios y que tenían su confianza verdaderamente puesta en Dios. Y Ezequías es uno de estos.
Desde el principio dice, mi confianza yo no la voy a poner, hermanos, porque había dónde escoger, así como en nuestro contexto, así como en nuestra época. Hermanos, hoy sobra en qué creer, sobra dónde poner la confianza, pero solo hay un Dios y un solo mediador, dice la Escritura, ¿verdad? Dios y su Hijo Jesucristo, y no hay más. Entonces la confianza de este hombre estaba puesta en Dios. Ahí estaba toda su confianza, ahí estaba toda su esperanza. Otra cualidad, fue fiel a Dios, no se apartó de él. Y tenemos de contexto todos los otros reyes hacia atrás de él que adoraron a cualquier aspirante a Dios que podía haber, a los pseudo dioses, les digo yo. Fue fiel al Señor, no se apartó de él. Ese no apartarse es no adoró a otro Dios que no fuera Jehová de los ejércitos. Porque los demás reyes cometieron ese error, que pusieron su confianza en otros dioses. Aparte de que no se apartó de él, o sea, tuvo una adoración, y esta es una de las cualidades que resalta en el rey David, por el cual decimos, fue un hombre conforme al corazón de Jehová, porque nunca adoró a otros dioses, porque siempre su mirada estuvo puesta en Dios. Entonces así era Ezequías, nada lo apartaba, era fiel, nada lo impresionaba, él estaba centrado en Dios. Aparte de eso, dice que guardó los mandamientos de Jehová, o sea que respetó lo que hasta esa época había de la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos la ventaja, ya tenían rollos, algunos rollos, lo demás era recitado de memoria. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos una cantidad de Biblias en nuestra casa, que tenemos una cantidad de Biblias ahí en los aparatos electrónicos que tenemos, y la tenemos cerca para poder conocerla, para poder entenderla y también para ponerla por obra. Guardó los mandamientos de Jehová. Hermanos, esto es una virtud tremenda. No solo conocerla, sino también poder respetar la palabra del Señor. Y uno puede decir, ¿y de qué sirve pues poner la confianza en el Señor? Respetar al Señor, respetar su palabra. ¿Y qué beneficios hay? Ya vamos a ver los beneficios, si es que los hay, de respetar o no al Señor. Y aquí podemos ver uno. Dice que como resultado del estilo de vida que este rey llevaba, y claro, él ya está influyendo en toda la nación de Israel, o lo que queda, vamos a decir, en Judá, él está influyendo ya en el remanente de Judá, la gente está volviendo su corazón hacia Dios, dice que Jehová estaba con él. Hermano, y que Dios esté contigo no es cualquier cosa. Oiga, Jehová estaba con él y tuvo éxito en todas las cosas que emprendió. Hermanos, hay o no beneficios de servirle al Señor, hay o no beneficios de respetar al Señor y de respetar su palabra. Eso te garantiza que el Señor esté cerca tuyo, y si el Señor está cerca tuyo, tiene garantía de que vas a tener éxito en todas las cosas que emprendas. Ahora, claro, esto pues tiene sus propias implicaciones. Ese respaldo, ese éxito que nosotros vemos en el versículo 4, la segunda parte del versículo 7, el versículo 8, hizo que Ezequías, ese respaldo de Dios, esa necesidad que él sentía de acercarse a Dios. ¿Usted se ha sentido necesitado de acercarse a Dios? O dices, no, dice, se oye el culto, un montón que hay, dice, el domingo hay a las 10 Vida Sin Límite, hay a las 10 allá arriba, hay a las 2, dice uno, hay a las 4, si quiero mejor no voy y lo veo en la tele. Digo yo, sobra ahora. Y eso a veces nos juega en contra, porque uno dice, no, en cualquier momento, yo que quiera, ahí está el Señor. Sí, no, debemos de tomar esto con más seriedad. Esa necesidad que él sentía de agradarlo, esa necesidad que él sentía de buscarlo, ahora tiene el respaldo del Señor y comienza a promover una reforma al interior de lo que queda de Judá. Y esto es interesante porque vaya usted, lea toda la historia de los reyes de Judá hacia atrás. Aunque algunos hicieron cosas buenas y hubo un montón que hicieron solo cosas malas, y dice que provocaron a ira al Señor, y al final por eso van a ser destruidos, van a ser arrasados. Pero los que hacían cosas buenas, promovían algunas reformas, trataban de buscar una identidad al Dios único, no tenían valor. Hasta ese momento a alguno de los reyes se le ocurrió que en los lugares altos habían puesto altares a algunas deidades. Los que más abunda ahí es Baal, Acera o Astarte, y habían hecho altares, habían estatuas, habían ídolos,
Y aunque algunos reyes quisieron hacer lo bueno, hicieron cosas buenas, ninguno había tenido valor de deshacerse de todos esos altares que a lo largo del territorio estaban en los lugares altos. Entonces al final, aunque hacían algo bueno, siempre quedaba algo ahí que le recordaba al remanente de Judá que habían otras deidades, que al final siempre se podían adorar otros pseudodioses y el pueblo siempre se veía inclinado hacia la idolatría. Pero viene Ezequías y dice, no, aquí nos estamos tomando las cosas en serio. Y él dice que destruyó todos los altares que había en los lugares altos. Y esto nos dice a nosotros, ¿verdad? A veces nos andamos guardando algunas áreas de nuestra vida. A veces nos andamos guardando algo que hay en nuestro corazón, nos lo estamos reservando, hermano, y por eso el Señor no termina de obrar en nuestra vida, porque nosotros no se lo permitimos, porque nosotros le decimos, Señor, sí te quiero que intervengas en mi vida, pero hasta cierto punto, de aquí para allá no te metas, porque eso es lo que hacían los reyes, hasta cierto punto hacían algo para el Señor, pero no tenían valor de tocar esas otras áreas en el territorio que necesitaban ser cambiadas. Viene Ezequías, el Señor está con él, lo respalda y comenzó a quitar los lugares altos donde se sacrificaba, donde se ofrecía incienso a Baal, a Astarte. Comenzó a quebrar y a romper todas esas imágenes y destruyó también. Es interesante que hasta esa época se recuerdan el paso de Israel por el desierto, cuando fueron picados por la serpiente, y Dios le dijo a Moisés, hace una figura de una serpiente y todo aquel que la vea va a salvar su vida. Y esa volada por ahí la habían dejado. Era una reliquia que tenía un significado para Israel, que Israel ya no lo entendía, Judá en ese momento ya no lo entendía, y lejos de encontrar el significado real de lo que eso fue en la época del paso por el desierto, ahora también lo estaban adorando, ahora también estaban ofreciendo incienso a la serpiente. Y viene Ezequías y dice, no, esto está perdiendo al pueblo, y dice que también la destruyó, porque era algo que alejaba al pueblo del Señor. Otra de las cosas que hizo, porque Dios estaba con él, los reyes anteriores, como Acaz entre otros, pues eran vasallos de otras naciones, porque poco a poco el pueblo del Señor fue perdiendo identidad, su poder y el respaldo de Dios. Esto nos dice, hermanos, que en la medida que nos alejamos del Señor, nada bueno nos espera. ¿Se recuerdan en alguna ocasión que yo hablé del pecado? Dije que mientras todas las consecuencias del pecado no nos afectan así de lleno, nosotros vemos hasta dónde aguantamos. Si tenemos el agua por aquí, no nos afecta. Si la tengo por aquí, ya cuando la tengo por aquí sí ya es otra cosa, ¿verdad? Pero mientras siento que voy nadando, que no me afecta, no hay mayor problema. Entonces el pueblo parece que a veces es así, nosotros a veces también estamos así, pero Ezequías actuaba diferente. Otra de las cosas que hace, todos los reyes anteriores fueron vasallos, todos los reyes pagaban una cuota anual a otros imperios. Acaz también lo hizo, fue algo con lo que provocó al Señor, porque vino y sacó todo lo que había en el templo y se lo dio al rey asirio. Aunque también Ezequías cometió ese error en su desesperación. Pero el rey asirio les había impuesto una cuota anual que pagaban. Algunos dicen que eran hasta 800 talentos entre oro y plata. Eso es un montón de dinero anual que tenían que pagar. Así como cuando leemos la historia romántica que nos cuentan que fuimos descubiertos, ¿verdad? Como que habíamos estado perdidos allá en fulano cuando se estaban muriendo. Dijeron, tierra, tierra. España les otorgó nuestras tierras y también a la corona al año exigía no sé cuánta cantidad de oro que se le mandara para allá, para la madre patria. Entonces estos también habían puesto una cuota que se tenía que dar anual, y Ezequías tuvo el valor de decir, no, nosotros ya no vamos a pagar, porque nuestra confianza no está en Asiria, sino que nuestra confianza está en Dios. Y vamos a dejar de pagar tributo. Oiga, qué bonito. Y dejó de pagar ese tributo anual. También fue e hizo guerra contra los filisteos y recuperó un territorio que su padre había perdido en su época. Entonces, todo lo que este hombre está haciendo, dice que también tenía tanta sabiduría, tanta inteligencia, que hizo armamento, que hizo acueductos también, a través del cual llevó agua hasta la ciudad, y todo lo que hacía, Dios lo respaldaba. Oiga, qué bonito. Claro, pero esto
Cuando tú estás en una relación con Dios a ese nivel, eso te pone en la mira. Eso te pone rápido, te pone en la mira. Y claro, Judá en ese momento se está volviendo un referente para las demás naciones que están hundidas, que están sublevadas, que están siendo arrasadas, y que ellas también de repente podrían poner su mirada y su confianza en Dios, y a lo mejor Dios también iba a respaldarlas. Entonces, claro, cuando todas estas cosas están sucediendo, tú estás en la mira. Tener una excelente relación con Dios, como estamos mencionando, a ese nivel que lo tenía Ezequías, si bien nos va a evitar muchos problemas, hermanos, porque hacer la voluntad del Señor te evita muchos problemas, porque tú tienes la sabiduría de Dios, porque tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, y tú tomas decisiones conforme a la voluntad de Dios, y eso te evita muchos problemas para tu vida, para tu familia, para los tuyos. Pero aunque tengas una relación con Dios a ese nivel, no significa que estemos exentos de la prueba. No significa que no vamos a sufrir prueba. No significa que no vamos a sufrir tribulación, que tarde o temprano vamos a vernos en apuros. Y esto es lo que le sucedió exactamente a Ezequías. Y yo me hago una pausa aquí y me pregunto, hermano, si uno teniendo una buena relación con Dios puede encontrarse de repente pasando una etapa de pruebas, ¿y qué le puede esperar a una persona que no tiene ningún tipo de relación con Dios? Eso es más desastroso, eso es más complicado. Pero Ezequías está así, está bien con Dios, está haciendo lo correcto, está guardando su palabra, tiene éxito en todo lo que emprende. Y en esta época ya de Ezequías ya no es Salmanasar, el rey asirio, sino que ahora es Sennacherib. Y Sennacherib se da cuenta de todo lo que está haciendo Ezequías, comienzan a revisar y dice, bueno, esto ya no nos está pagando tributo. Y nosotros tenemos que dar una lección, porque si Judá se nos subleva, si Judá se revela, van a venir todas las demás naciones y también se van a querer rebelar. Porque en esa época, hermanos, Asiria era un imperio. Basta, que usted lea lo que sigue del capítulo 18 y el 19 y se va a dar cuenta en los insultos del Rabsacés, en la carta que envía Sennacherib, para que se dé cuenta cuántas naciones habían sido arrasadas por el imperio asirio y no habían podido hacer nada para detenerlo, y ahora eran súbditos, ahora eran esclavos de Sennacherib. Entonces Sennacherib dice, no, nosotros tenemos que dar un golpe de autoridad para que las demás naciones nos teman. Y es así como dice la escritura, avanza por el versículo 13 en adelante, subió a Siria y invadió las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Que no es este Ezequías que respeta al Señor, que no es este Ezequías que adora al único y verdadero Dios, que no es este Ezequías que, hermanos, volvió a abrir el templo, si el templo había sido clausurado. Y nosotros decimos en nuestro contexto, pero si cierran el templo, hacemos reuniones familiares. Pero si cierran el templo, hacemos sacerdote de casa. Hermanos, pero era un contexto diferente de esa época. Cerrar el templo era como que decían, cerramos la casa de Dios, cerramos el lugar donde habita Dios y lo dejamos ahí, incomunicado. Y la gente tenía esa noción de cuando se cerró el templo. Ahora Ezequías ha hecho todas estas cosas en favor de Dios y ahora sube a Siria y arrasa casi con todas las ciudades fortificadas y le pone sitio a Jerusalén. Y ahí está bajo ese contexto. Ya dije, tener una excelente relación con Dios no significa que no vamos a tener pruebas. Sennacherib está peleando en otro lugar contra un poblado, una ciudad, una nación que se llama Laquis. Manda a sus embajadores al Tartán, al Rabsaris, al Rabsacés, y manda unas personitas, unas poquitas, para intimidar a Ezequías. Le manda 185,000 soldados que le vayan a hacer sitio a Jerusalén. A poquitas le mandó ahí para intimidarlo. Y ese es el contexto, está ahí. Ezequías manda también 3 de sus embajadores, aunque allí la fe de Ezequías por un momento tambalea cuando él ve todo lo que hay por delante, porque hermanos, eso es sinónimo de prueba, y de una prueba difícil. No es de una prueba que uno dice, hermano, había perdido $5, pero los hallé en la bolsa del pantalón, en el otro que me había quitado.
hermano, no es prueba. Un tío mío le hacía burla a una señora que tuvo porque decía que había testificado que tenían una prueba difícil, que había ido a buscar unos zapatos para la graduación de su hija y que en Multiplaza valían $80 y era muy caro, y que en Metrocentro valían $50, era muy caro, pero que para la gloria de Dios los había hallado en la Plaza Mundo en 30. Ese tipo de pruebas, hermanos, da risa. Hay un ejército ahí, una prueba difícil, una prueba dura, cosas que a veces nos sorprenden, aunque Dios es fiel y dice que nunca nos va a poner una prueba con la que no podamos. Yo no sé si a usted le ha tocado talla S en su prueba, talla M, talla L o 2XL o 3XL, pero Dios es fiel a su palabra, dice que no va a permitir que seamos probados y tentados más de lo que podamos resistir. Y si estas cosas provienen de Él y Él las ha permitido, juntamente con la prueba, Él va a dar la salida. Amén. Entonces es así, es ese contexto. Ahí parece que Ezequías tambaleó un poco porque le manda decir a Sennacherib, mira, yo he pecado, mira, yo me equivoqué al sublevarme, al rebelarme, y también manda sacar el oro del templo, de la casa real. E incluso Ezequías había reconstruido el templo, había hecho murallas, había fortificado ciudades, y fue a arrancar el oro que había puesto en las puertas del templo de la casa de Dios. Lo fue a arrancar y se lo mandó a Sennacherib. Claro, Sennacherib lo recibe, pero al mismo tiempo lo manda a amenazar. Él lo hace con la intención de decir, mira, aquí mandamos esto como para que nos perdones, porque nos rebelamos, pero apartate de nosotros. Y Sennacherib ya no está por apartarse. Sí recibe el pago, pero manda cartas insultantes para Dios y también para Ezequías. El Rabsacés, que es uno de los enviados, plantea algunos argumentos para amedrentar a los israelitas, quienes en poco tiempo, fíjese que él está hablando, digamos en hebreo, con los enviados de Ezequías. Él les está diciendo, miren, aquí ustedes van a perder, ustedes no pueden hacer frente a nuestro ejército. O sea, ahorita unas pocas tropas ha mandado nuestro amo, eso es lo que le está diciendo. No hay Dios de ninguna de las otras naciones que haya podido con nosotros. Y ustedes creen que Dios va a poder defenderlo. Eso le está diciendo. Ellos, los enviados de Ezequías, le dicen, mira, por favor, habla con nosotros en otra lengua. Así como cuando usted, que ya habla unas de sus palabritas en inglés, se pone a hablar con inglés en otro porque ya no le entiendan. Sí, le dice, habla con nosotros en arameo, le dice, para que esta gente no escuche los insultos, las blasfemias y todas las amenazas que nos está haciendo. Y él dice, yo no he venido aquí, le dice, para decirles cosas en secreto. Y comienza a gritarles todo lo que les va a suceder. Y les dice, si ustedes dentro de poco, los que están en el muro, los que están allá adentro, y ustedes que me están escuchando, dice, dentro de poco el sitio, porque parece que duró casi 3 años el sitio, esto no sucedió de la noche a la mañana. Esa gente llegó y se instaló alrededor de Jerusalén. Y vino para quedarse y en un momento entrar y acabar con todo. Ustedes dicen, dentro de poco, claro, porque si está sitiada la ciudad, no hay comercio, no puede entrar y salir mercadería, no pueden ir hacia los cultivos y traer las cosechas. No se puede hacer nada de eso. Él dice, dentro de poco, ustedes no les va a quedar nada más que comerse su estiércol y su orina, hermano, eso es tremendo. Llegar a esos límites. Y ellos están diciendo, eso les va a pasar dentro de poco. Él plantea algunos argumentos. Egipto no es de fiar, les dice, porque parece que Ezequías tenía cierta alianza con Egipto, porque en el camino para llegar a Egipto, que también iban a ser conquistados, como que en la pasada estaba Judá. Entonces, primero tenía que caer Judá y luego caer Egipto. Entonces esto podía hacer que ellos se aliaran para hacerle frente a Asiria. Y dice, mira, Egipto no es de fiar. Egipto es como que si tú tuvieras un bastón, pero de donde te agarras del bastón tiene punta. Cuando tú con fuerza te apoyas en él, la punta se te va a ensartar en la mano, ¿sí? Egipto no es de fiar. No puedes confiarte en sus carros, no puedes confiarte en sus caballos, porque al final también te va a traicionar. El segundo argumento, vea cómo es Satanás, cómo viene y nos trata de persuadir, cómo viene y nos trata de amedrentar. Confiar en Dios, el segundo argumento, es un error. Y aquí hay cierta manipulación y nosotros no debemos de ser presa fácil de la manipulación. Por eso debemos de conocer la palabra de Dios.
y tener claro las verdades bíblicas. Y por eso es necesario que vayamos a las Escrituras. El Rabsacés está tratando de manipular lo que Ezequías ha hecho. Ya les dije 10 o 15 minutos atrás, destruyó todos los lugares altos y él centralizó el culto en el templo, la adoración única a Dios. Viene el Rabsacés y dice: ustedes ya no pueden confiar en Dios, porque el mismo Ezequías, por eso les digo que hay manipulación en sus palabras, ha destruido, dice, todito los altares. Si los altares que habían sido destruidos eran los altares de Baal y de Astarte, eso lo tenían claro. Pero dice, si Ezequías ha destruido todos los lugares donde ustedes podían ir a pedir ayuda, y ahora solo iban a adorar aquí en Jerusalén, y nosotros tenemos sitiado Jerusalén. Eso es lo que él está diciendo. No pueden poner su confianza en Dios. La fuerza militar de ustedes es tan frágil. Otro argumento. O sea, uno puede decir, pero yo tengo esto, pero yo tengo lo otro. Y viene Satanás y te dice, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Y uno le comienza a creer. Y uno comienza a sentir miedo, ¿no? Y uno comienza a preocuparse, a amedrentarse, y comienza a preguntarse uno, ¿y el Señor de verdad estará conmigo? ¿No será que el Señor ya me habrá abandonado? Porque eso es lo que está haciendo este enviado del rey asirio, con todos el remanente de Judá que está ahí. Su fuerza militar es tan frágil, es tan pobre. En la carta que Sennacherib manda, le dice, miren, no derramemos sangre, no peleemos, ustedes tienen la batalla perdida. Él le dice, si yo solo cuando paso con mi ejército por los ríos de Egipto o por los ríos de las otras naciones los he secado. Eso es interesante. Yo digo, ¿qué significa esto? Esto significa que eran tantos que a la medida que van pasando con sus pies se llevaban el agua y secaban los ríos. O sea, era grandísimo el ejército. Y si nosotros con solo que pasamos con el ejército secamos los ríos, ¿saben qué vamos a hacer? Les voy a dar tiempo que ustedes coman, que recojan las cosechas, que disfruten con su familia y denme algunos rehenes, dice, hasta que yo los lleve a otra nación. O sea, los despoje de todo y me los lleve para otro lado. Y yo les voy a dar 2,000 caballos, dice, a ver si ustedes tienen jinetes para montarlos. Vean la crisis en la que estaba Ezequías. El mismo rey le está diciendo, como que el mismo rey le dijera, mira, te voy a dar unas armas, unas lanzas para que nos demos duros, y no tiene quien agarre esas armas y no tiene quien agarre esas lanzas. Eso es lo que le está diciendo. Mira, es tan pobre tu ejército que aunque yo mismo te brinde 2,000 caballos, no tenés ni los jinetes para montarlos. Entonces tu esperanza tampoco está ahí en las armas, en la experiencia que has ganado. Uno se puede ver puesto a prueba así. Uno puede pensar, ya alcancé madurez espiritual. Uno puede pensar, ya conozco mucho de la palabra del Señor, yo soy un verdadero adorador. Y de repente viene Satanás y te desbarata todas esas cosas. Por eso siempre la confianza debe estar firme en el Señor. Amén. Ningún Dios, dice, de las otras naciones ha podido hacernos frente, porque lo que estaba de por medio, hermanos, hermanas, es que si bien la gente combatía, la gente peleaba, pero parecía que era un pleito entre dioses. Por eso el pleito de Goliat, de los filisteos, cuando David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Hay un pleito entre Dagón, entre Dios, y es lo mismo, dice Sennacherib, todos los demás dioses que hay no nos han podido hacer frente. Y por si fuera poco, es parte del insulto, parte de la afrenta, parte del amedrentamiento. Les dice, miren, si los dioses no han podido hacernos frente y el mismo Jehová, o sea, su Dios, nos ha mandado a nosotros a destruirlos a ustedes. Ya a esas alturas, ya algunos yo creo que habían caído, ya hasta desmayados. Entonces todas las ofensas ya se habían creído. Bueno, y esto entonces Dios nos ha mandado a que nos maten, a que acaben con nosotros. Ante esta situación estamos finalizando, porque estamos hablando qué es lo que hizo Ezequías, cuál es el ejemplo de Ezequías. Ante todos estos insultos, Ezequías le había dicho a todo el pueblo, nadie diga nada, nadie responda a esa blasfemia. Algunos de nosotros somos rápidos para responder, ¿verdad? Algunos de nosotros ni pensamos lo que decimos, pero a veces es mejor callar. Amén. Entonces Ezequías le había dicho, guarden silencio, no respondan ninguna de esas ofensas. Entonces, ¿qué uno puede hacer en esos momentos que ya dije que son duros,
que son difíciles, que son de prueba. El padre de Ezequías, Acaz, cuando estaba cayendo en su época, su reino, y uno puede caer en este absurdo. Cuando él ve que lo tiene todo perdido, él ha dejado de adorar a Dios. Él va y ofrece sacrificios a los mismos dioses que lo están destruyendo. No sé si me entiende. En su desesperación, y esto es hasta un poco ridículo. Y esto lo hizo Acaz, lo hizo el padre de Ezequías, cuando él estaba perdiendo la guerra. Y entonces hay ocasiones, hay personas que cuando se encuentran ante una situación así, cuando se desorientan, pierden su norte, hermanos, se terminan en un centro blanco. Y a nosotros nos da risa, porque uno dice, ay hermano, a mí nunca me va a pasar. Hermanos, podemos llegar a estar ahí, que nos hagan una limpia. Que le diga, no, dice que usted le han hecho un trabajo. Y uno diga, no, sí es cierto, yo he sentido aquí algo, quizá un sapo me metieron. Es que ya la fe de uno está tambaleando. Es que ya uno está angustiado, ya está preocupado, y uno puede comenzar a creérselo y puede ir a parar, creyendo buscar a Dios, como hizo Acaz, ir a buscar otras deidades, ir a buscar en hombres otras respuestas. ¿Por qué no decirlo también? Y hay personas que recurren ahí, se van a los extremos, pero hay otras que cuando piden al Señor, y a veces el Señor calla. Hasta ese momento Dios no ha hecho nada. Hasta ese momento Dios no ha dicho nada, y uno en su desesperación, hermano, quiere que el Señor le diga algo, ¿sí o no? Quiere que el Señor le hable, que le diga, todo está bien, yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Y el Señor no dice nada. Claro, y uno comienza también por sus propios medios. Se recuerda el mismo Saúl también, ¿verdad? Comenzó a consultar. El Señor ya no le quería hablar, aunque es otro contexto. Pero uno comienza así y de repente no dice, es que allá, y uno comienza a caer en ese juego, es que allá se manifiesta el Señor. El Señor no está aquí. El Señor no te ha llamado aquí, no te ha bendecido, no te ha respondido aquí, que ahora tú tienes que irlo a buscar allá. Y uno comienza a caer en ese juego, en la desesperación. No, le dice, es que el Señor no está allá está el Señor. No es lo que dice el libro de Mateo. Cuando les digan allá está, no vayan con ellos, no les crean. Pero claro, tenemos que estar ante esa situación difícil y ver si de verdad estamos firmes o no. Y en río revuelto, dice un dicho, ganancia de pescadores, ¿verdad? Y ahí a veces los pseudoprofetas que nos hacen pedazos porque nosotros se lo permitimos también. Debemos de estar firmes en lo que hemos creído. Y Ezequías está así. Y el pueblo también está amedrentado. Hermanos, si lo que les espera no es bonito, no, Sennacherib no les ha dicho, abran las puertas que les vamos a hacer una gran fiesta. Cuando abramos estas puertas los vamos a matar. Esa es la consigna. Entonces, libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14. Israel está acorralado. Tienen el mar, tienen montañas y tienen a los egipcios a sus espaldas. Y ya están murmurando porque su fe está desfalleciendo. Y Moisés le dice al pueblo, no temáis, oiga, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová, oiga qué bonito, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en nuestro Dios. Ezequías leyó las cartas que había recibido, que eran insultantes para él, pero más para Dios. Subió a la casa de Jehová, dice, y en una actitud así bien humilde y sencilla, extendió esas cartas y oró al Señor bajo la siguiente declaración. Ahí puede leerlo usted, segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 20. Todas estas palabras llegan a Isaías, y Isaías, en palabras del Señor, dice, todo lo que me has pedido acerca de Sennacherib, yo lo he oído. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Hay todo un discurso. Solo lo estamos resumiendo lo que dice. Pero después de todo lo que Él expresa, dice el Señor, todo lo que tú has hablado,
Todo lo que Sennacherib ha dicho, yo también lo he oído. Ahí hay una profecía, le dice, no te preocupes, Sennacherib no va a poder entrar a esta ciudad, no va a tirar ninguna flecha contra esta ciudad, no va a poder levantar baluarte, no va a poder entrar. Va a oír rumor de guerra y por allá va a morir. Isaías 65, 24 dice, porque Ezequías está orando. Y qué bonito es nuestro Dios. Cuando Él quiere manifestarse, hermano, si usted comenzando a orar y muchas veces el Señor ya tiene la respuesta para tu problema. El Señor ya tiene la respuesta para tu situación. Y el Señor es así de grande y de poderoso. Claro, lo que yo estoy diciéndoles aquí a 1000 por hora, yo quiero invitarlo a que usted piense en todo lo que dijimos al principio de este sermón, cómo era Ezequías. Porque pienso que para que Dios actúe a ese nivel, también uno tiene que tener argumentos de cómo presentarse delante de Dios. Y Ezequías tenía todos los argumentos para presentarse delante de Dios y pedirle que Él interviniera, para pedirle que Él hiciera algo en favor de su pueblo, para que Él se diera a conocer como el único y verdadero Dios sobre todas las naciones. Eso es lo que Ezequías está pidiendo. Y dice el libro de Isaías 65, 24: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice el Señor. Y como resultado, hermanos, de todo lo que yo ya dije en estos minutos hacia atrás, Dios proveyó salvación para su pueblo. Y ese es el ejemplo de Isaías: creer, perseverar, guardar la palabra del Señor, respetarlo, adorarlo únicamente a Él. Y como resultado de estas cosas, en medio de ese gran problema, Dios proveyó salvación para su pueblo. Ahí se menciona la profecía: Sennacherib no entrará por las puertas de la ciudad, no tirará flechas dentro de la ciudad, ni levantará baluartes. Eso era como un terraplén, ¿verdad?, que iban armando poco a poco hasta que podían pasar fácilmente los muros, las ciudades fortificadas. No va a poder hacer nada de estas cosas. Les dije, el sitio no duró un par de días, era casi los 3 años, y Dios dice: miren, es tanto el respaldo que yo le voy a dar, que el primero y el segundo año van a comer solo de lo que la tierra dé, y el tercer año ustedes van a poder salir y van a poder sembrarla y van a poder cosecharla. Y esa misma noche, y la intervención de Dios es así de expresa, es así de rápida. Algunos expertos dicen que en ese contexto desértico, también de repente las tormentas de arena traían algunas cuestiones contaminantes y traían mortandad, y que posiblemente eso pasó en el ejército. Vino como una tormenta de arena para lo cual no estaban preparados y los mató a todos. Claro, eso es una explicación de un fenómeno sobrenatural, pero ¿quién es el que domina la naturaleza y los espíritus y todas las cosas? Ese es nuestro Dios. Y dice la Escritura que pasó el ángel de Jehová, o sea, Él mismo se hizo presente y arrasó con ese pequeño ejército que yo les dije, 185,000 personas, y Dios trajo paz y trajo liberación para su pueblo. Así es nuestro Dios. ¿Sabe qué hizo el pueblo nada más? Después se levantaron a recoger todos los despojos, a recoger todo el botín de guerra, y aquello que Ezequías en un momento dijo: este día de maldición, de tribulación, de angustia, Dios lo transformó en un día de gozo, de paz, de liberación y de salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Agradecemos al Señor por su palabra, y así es nuestro Dios. Solamente quiere que lo adores, que le sirvas, que seas reverente a Él, a su palabra, y también entonces Él va a responder. Él te va a respaldar en las cosas que emprendas, y en los momentos difíciles también Él promete estar ahí con nosotros y proveer una respuesta. Esta tarde hay personas entre nosotros que no tienen su confianza puesta en el Señor, la tienen en cualquier otro lugar menos en el Señor. Este es el momento, como hizo Ezequías al principio de su reinado, de volverse con todas sus fuerzas hacia Dios. A lo mejor nuestra confianza no ha estado puesta ahí. Este es el momento en que podemos acercarnos con todo nuestro corazón a Él. Y dice la Escritura: un corazón sincero, el Señor no lo desprecia. También, si usted necesita reconciliarse, como dije al principio, hermanos, ¿por qué esperar más? ¿Por qué seguir dilatando
el tiempo. Decir, no, lo voy a hacer mañana. Tengo un mes por delante, tengo 2 meses. Ezequiel dijo, lo vamos a comenzar a hacer ahora. Ahora es tiempo de volvernos al Señor, pues mañana no sabemos qué es lo que pueda pasar. Si no lo hay, hermanos, una vez más damos gracias a Dios por lo que nos permite hacer. Quiero felicitar a hermana Filomena por su cumpleaños. ¿Dónde está, hermana? Allá está hermana Filomena. Le damos gracias a Dios por su vida. Le pedimos que Dios le preste vida, Dios le preste salud, para que ella pueda también seguir, ¿verdad?, gozándose acá con nosotros. Hoy es día domingo. Cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, van a pasar nuestros hermanos diáconos, diaconistas, para que usted pueda depositarla. Tenemos 54 reuniones familiares donde usted puede estarse congregando, puede servir, puede trabajar y puede hacer ese trabajo evangelístico. El día martes, recordarles, tenemos ayuno acá en la iglesia a partir de las 9 de la mañana. Los días miércoles tenemos también ese tiempo de oración que es muy valioso, hermanos. Usted no puede